Segunda de Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Demos gracias al Señor, inclinemos nuestros rostros para agradecer a Dios por su palabra. Y es que hoy nos reunimos acá en este lugar, Señor, para presentar nuestras vidas ante ti y para que seas tú, Señor, obrando con tu autoridad, con tu soberanía sobre la vida de cada individuo en este lugar. Que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo: el Señor estuvo a mi lado. Nuestro gran Dios cumple su promesa de nunca abandonar a sus hijos. Pero también oramos para que aquellas personas que aún no han sido adoptadas por el Padre tengan la oportunidad, a través del sacrificio de Cristo y su sangre y el poder que tiene la sangre de Cristo para salvar al pecador, para que estas criaturas sean ahora parte de una nueva familia en el Señor. Oramos para que la predicación de la palabra corra, no solamente en esta mañana, sino para que tu palabra corra durante toda la semana y que haga lo que el Salmo 147 nos dijo que ella hace. Ella corre y no se para, no se detiene. Es una palabra tan interesante que los hombres quedan perplejos, porque nuestro gran Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, y Él enviará su palabra y va a derretir a los hombres. Él soplará su viento y fluirán las aguas. Y es que cuando nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a esta palabra, nuestras vidas cambian. Oramos, Señor, en base a lo que hemos leído y en base a lo que vamos a estudiar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Mientras que usted busca en su Biblia Hechos capítulo 18, quiero que nosotros recordemos una verdad, y es una gran verdad poco valorada. Y esta gran verdad poco valorada es que las personas que más sufren y las personas que más están desalentadas son los ministros. Quizás usted pueda estar hoy acá y usted puede estar desalentado por la situación económica que vive. Pero no hay persona en una iglesia local que siente los golpes más duros de sus tiempos como los ministros, como los predicadores. Ellos son objetos de desánimo, como nosotros ni siquiera podemos imaginarlo. Para un ministro, él puede estar en pleno día cuando el sol irradia sus rayos con más fuerza, pero para ese ministro, en ese momento, su vida puede estar sumergida en la densa oscuridad. Las tinieblas pueden estar tomando su vida de una manera que usted ni siquiera se puede imaginar. Es increíble que solamente estos hombres puedan comprender que en medio de esa oscuridad hay una gran esperanza. Y cada persona redimida que le toca pasar por momentos difíciles también tiene una gran esperanza. Y es que la esperanza está en la redención, en lo que nuestro gran Dios ha hecho a favor de nosotros. La clase de trabajo que los pastores desempeñan no es solamente un trabajo mental, es un trabajo que va mucho más allá de la mente, es un trabajo que surge del corazón. Nosotros no esperamos que alguien nos haga el trabajo a nosotros. El ministro debe concluir su sermón el domingo en la mañana y en la noche e iniciar un sermón nuevo. Él no tiene descanso. Es por esto que aquellos hombres que Dios le ha colocado esta llama en sus corazones por predicar la palabra de Dios, ellos jamás podrán separarse de la predicación. Nosotros predicamos no por dinero. Nosotros predicamos no es por un oficio terrenal. Predicamos porque Dios ha colocado una llama en el interior del hombre que si nosotros pudiésemos sacarla, lo haríamos. Pero no se puede.
Ningún hombre puede resistir lo que Dios ha colocado en la vida de ellos con respecto al ministerio. Si tú eres un ingeniero y no te gusta tu oficio, rápidamente puedes estudiar otra carrera, licenciatura, un doctorado. Pero acá las cosas son totalmente diferentes. Nosotros trabajamos a favor de los demás. Pero lo interesante es que el desaliento se aproxima más rápido que la felicidad. Nosotros podemos estar alegres porque el día de hoy se han reunido un grupo de personas, pero nuestra felicidad se acaba más rápido que esta alegría de tenerlos ustedes hoy acá. Pero aún bajo la economía de la redención, nosotros los ministros también debemos pagar un tributo a la debilidad humana. Y es por eso que he titulado el sermón de hoy, El desaliento en el ministerio. Creo que el título de este sermón abarca la serie completa. Y creo que abarca la serie completa porque Pablo es desalentado por una iglesia que él ama. Y creo que la ama como ninguna otra iglesia. En el libro de Corintios y en esta serie nosotros estudiaremos palabras como aquellas que Pablo dice y que nos sigue en nuestros pensamientos haciendo eco. Yo los amé más a ustedes, pero ustedes me amaron menos a mí. Es decir, un padre que ama con tal devoción a sus hijos, siente el rechazo y el repudio de sus hijos. Este sermón está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 17. Lo voy a estructurar de la siguiente forma. En primer lugar, nosotros vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 6, y lleva por título, La realidad del desaliento en el ministerio. El desaliento es real en el ministerio. Desde el versículo 7 hasta el versículo 11, nosotros vamos a ver la fidelidad de Dios en el ministerio. Y la tercera y última estructura de este pasaje es desde el versículo 12 al versículo 17. Y aquí nosotros veremos la oposición en el ministerio. Antes de introducirnos a la lectura del pasaje, vamos a ver un poco acerca del contexto histórico para poder nosotros tener noción de lo que Pablo experimenta en este lugar. Desde el contexto político, había un hombre llamado Galión, que en nuestro tiempo sería como un diputado, y era un gran aliado de Nerón. Nosotros observamos también que Corinto le pertenece al Imperio Romano. Quien era el jefe de Corinto, más allá de Galión, era el propio Nerón. Se trataba de él, el que dominaba todos estos territorios. Desde el aspecto social, Corinto era una ciudad totalmente inmoral. Era una ciudad que está sumergida en una clase de inmoralidad que usted ni siquiera lograría imaginarse. Hoy día, en nuestro mundo está tratando de legalizar la inmoralidad en todos sus aspectos. Pero en los días de Pablo en Corinto, esto estaba legalizado. Matar a un niño en el vientre de su madre, esto era legal. Tener una orgía era algo normal y era respetado. De hecho, esto era una ofrenda. Esto era algo hermoso que se podría realizar en los tiempos de Corinto, bajo la visita del apóstol Pablo. Pero cuando vemos nosotros desde el aspecto religioso, vemos dos religiones. La primera religión, una religión judía, donde había una sinagoga y allí asistían los judíos, pero también los temerosos. Y los temerosos de Dios eran personas no judías, pero que respetaban al Dios de los judíos. Por esto es que son conocidos como los temerosos a Dios. Sin embargo, había una religión mucho más predominante que la religión judía en el tiempo de Pablo en Corinto. Y era la religión de la diosa Afrodita, la diosa del amor. Esto está ubicado en una de las colinas de Corinto. Lo que sucedía en esta religión es que cada noche en Corinto bajaban 1000 mujeres, 1000 sacerdotisas a realizar su oficio en las tierras de Corinto. Pero ¿cuál era el oficio de estas mujeres sacerdotisas? Era la prostitución.
Así que todas las noches 1000 prostitutas, y ojo, no estamos hablando de prostitutas normales así, eran mujeres ofrecidas a la diosa Afrodita. 1000 prostitutas bajaban del templo a la ciudad para ejercer su oficio. ¿Con quién? Con hombres y con otras mujeres. Desde el aspecto económico, Corinto era una región muy próspera. Era como el Canal de Panamá, era como La Guaira, un sitio donde llegaban grandes embarcaciones internacionales y donde el comercio era muy fácil. Así que el dinero era fácil de obtener. Pagar una prostituta no era muy caro. Era algo muy sencillo y de esta forma también aligeraba las cargas de todos los hombres que se habían apartado durante meses y semanas de sus hogares para tener la oportunidad de conocer a otras mujeres. Eso era algo normal en los tiempos de Pablo en Corinto. Nerón en el año 67 decide realizar un canal para que los barcos pasen, porque antes de eso los barcos eran colocados en grandes rodillos para ser arrastrados hasta la otra parte de Corinto. Sin embargo, Nerón no logra construir esto para que la producción bajo el Imperio Romano floreciera. Pero en el año 1863 sí se concluye un canal en Corinto. En base a todo esto, nosotros vamos a comenzar la lectura de este pasaje. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Hermanos, vemos a un Pablo que realiza un viaje desde Atenas hasta Corinto. Este viaje sería de 1 a 2 días. Estamos hablando de más de 24 horas. No sabemos si fueron los 2 días o 1 día y medio. Estamos hablando más de 24 horas. Es decir, una caminata del Rosario hasta aquí es 1 hora y 30 minutos. No se compara a esto. Una caminata de Terraplén hasta aquí es 1 hora y 17 minutos. De Santa Teresa hasta aquí caminando 57 minutos. No se compara a esto. Estamos hablando de 75 kilómetros. Pablo desde Atenas hasta Corinto. ¿Qué significa estar desalentado? Una persona desalentada es una persona que el ánimo lo tiene por debajo. Está desanimado. Estamos hablando de una persona variante, de una persona inconstante. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios de toda consolación. Nuestro Dios consuela a los suyos. Nuestro Dios no nos dejará a nosotros desalentados. Lucas, quien es el escritor de Hechos de los Apóstoles, un médico del apóstol Pablo, quien por cierto, cuando Pablo está a punto de morir, que leímos 2 de Timoteo 4:17, Lucas es el único que acompaña a Pablo porque él está totalmente solo. Lucas nos enseña el estado de Pablo en Corinto. Eso es lo que hace Lucas. Hermanos, el hombre más influyente de Macedonia está totalmente solo en Corinto. El hombre que trastornó Filipos, el hombre que trastornó Tesalónica, Berea y Atenas está solo.
Sus grandes aliados han desaparecido. Las personas que estaban con él ya no están. El círculo de Pablo, como alguien dijo, se había roto. Pero ¿quién lo había hecho? El Dios soberano había destruido la gran alianza de Pablo con sus amigos. ¿Quién destruye una alianza tan perfecta como la de Pablo, Timoteo y Silas? El gran Dios soberano. ¿Quién destruye nuestras vidas? Nuestro gran Dios puede destruir nuestras vidas de una forma tan rápida como nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Sin embargo, es Pablo que al final de su vida sentiría realmente el peso de la soledad, de la desolación, del desaliento. En lo que Lucas relata, nos muestra cómo llega a Corinto. Así que vamos a ver en 4 pasos la llegada de Pablo a Corinto. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. El primer paso, Pablo llega sin aliados. Pablo llega sin Timoteo y sin Silas. Así que el recorrido de Atenas hasta Corinto fue solo. El segundo paso de la llegada de Pablo a Corinto, versículo 2, es sin recurso. Pablo no tiene dinero, pero Pablo va a Corinto. Versículo 2 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, Italia es Roma, con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma. Mira cómo nuestro gran Dios, el Dios soberano, va orquestando todas las cosas. Pablo viaja de Atenas a Corinto solo, pero Dios, el Dios soberano, fue orquestando nuevos amigos para Pablo. ¿Por qué? Porque el Dios soberano en Roma, ya no en Atenas, sino en Roma, permite, según el versículo 2, que Claudio haga una nueva reforma para sacar a los judíos de Roma o de Italia. ¿Por qué sacar a los judíos de Italia? Roma era el corazón del imperio. Así que no se podía permitir ningún tipo de división o trifulca en Roma, porque se debilitaría el imperio romano. ¿Qué entonces hace Claudio? Sencillo. Claudio dice, los principales promotores de divisiones son los judíos y son los cristianos. Y el cristianismo sale de los judíos, así que se me van de este lugar. Es muy probable que tanto Aquila como Priscila hayan sido cristianos en Roma y que ellos viajan hasta Corinto siendo cristianos. Pero no eran simples cristianos, eran unos empresarios. En tercer lugar, sin trabajo, versículo 2 y versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Pablo llega allí, cuando llega a Corinto, lo primero que hace no es ir a la sinagoga. Lo primero que hace Pablo es, ¿cómo sostenerme económicamente para poder proclamar el evangelio de Cristo? Pablo no va a la sinagoga a pedir dinero. Pablo comienza en las calles de Corinto y de repente el mismo Dios soberano permite que Pablo toque la puerta de la empresa de Priscila y Aquila y se entera Pablo que son cristianos. Pero Pablo no dice, bueno, somos hermanos en la fe, dame lo que necesito. No, Pablo dice a Priscila y Aquila, dame trabajo, necesito dinero, necesito pagar el alquiler porque necesito predicar. Y es lo que ocurre. De lunes o quizás de domingo hasta el viernes, Pablo se dedicaba al trabajo secular. Pero el sábado, Pablo se dedicaba por completo al trabajo espiritual. Así que si un pastor dice de que él no puede predicar porque no tiene dinero, creo que no ha leído este pasaje. Porque si el pastor no tiene dinero porque la iglesia es muy pequeña o porque no puede la iglesia sostener al pastor, Pablo nos dice que ese pastor debe salir
a buscar un trabajo secular, puede salir a buscar un empleo y el día del Señor, el día domingo, puede predicar. Claro está, eso tiene consecuencias y la consecuencia es que los pastores no podrán dedicarse por completo a la obra del Señor, en este caso a la predicación. Es imposible que esa iglesia le pida al pastor que elabore sermones para toda la semana. Ese pastor o esos pastores solo podrán elaborar un sermón por semana. El cuarto paso de la llegada de Pablo a Corintio es que llega sin hogar. Así que vemos, sin aliados, sin recursos, sin trabajo y sin hogar. Te pregunto, ¿te atreverías tú a realizar un viaje como ese? ¿Sin amigos, sin dinero, sin trabajo y sin hogar? ¿Tú te atreverías a realizar un viaje como este solo para predicar la palabra de Dios? Pablo lo hace. Hermanos, quizás nuestros amigos hoy se han ido. Quizás nuestros recursos han desaparecido. El trabajo en medio de la pandemia ha cerrado. Y nuestro hogar, muy probable, se está desboronando. Pero no olvides quién es nuestro gran aliado. Tú no debes olvidar que el gran Dios soberano es tu gran aliado. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo esto yo esperaré en Jehová. Nuestras esposas deben entender que el gran aliado de ellos es nuestro gran Dios. Los pastores deben entender que su gran aliado no es la iglesia, la membresía, sino es su gran Dios. Hermanos, no hay mayor soledad que la de Cristo en el Calvario. Sin amigos en la cruz, sin discípulos, sin súbditos, sin corona, sin trono, sin padre, sin familia, sin hogar, abandonado solo en la cruz, pero dispuesto a ir a la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Nuestro gran Dios, abandonado, listo para sentir la furia del Padre a favor de nosotros. ¿Cómo nosotros no podemos decir, bendita desolación, la del eterno Salvador? Gracias a la desolación, gracias al abandono de Cristo en la cruz, nosotros somos salvos. ¿Cómo no decir que Él es bendito entre todos los hombres? ¿Cómo no decir que Él es bendito entre todas las iglesias? ¿Cómo el día del Señor hoy nosotros no vamos a alabar al bendito si Él lo ha dado todo por nosotros? Hermanos, no existen limitaciones en la vida de Pablo para seguir creciendo. Quizás nosotros nos podemos sentir un tanto abandonados. Si nos sentimos un tanto abandonados por aquellas personas que ya no están entre nosotros. Alguien decía que el miembro más leal, más crítico, el miembro de iglesia más entregado, más dado por el beneficio del pastor, el miembro de iglesia más fiel, más veraz, es su esposa. Los miembros y amigos de una iglesia podrán desaparecer de la iglesia local, pero solo la esposa del ministro siempre estará con él. ¿Cómo no amar más a la esposa, a su esposa? ¿Cómo no amar más a nuestras esposas que a la iglesia local? Si alguien en el ministerio cree que primero se trata acerca de la iglesia y luego de su esposa, está equivocado. Primero se trata de nuestro gran Dios que nos ha dado a mujeres para que estén con nosotros. Te lo puedo asegurar que no hay persona más crítica de un sermón personal que mi esposa. Creo que la crítica de ella no se compara quizás a la crítica de ninguna de las personas que están hoy acá. Ella es la que puede hacer que mi orgullo salga y crezca y dé un salto en contra de lo que está diciendo, pero también puede hacer ella misma que mi orgullo baje y se controle un poco y que entienda que eso es para beneficio personal y también para la edificación de la iglesia. La esposa de los hombres que predican necesitan entender que son vitales, son importantes para que nosotros no estemos solos. Cada mujer que su esposo predica debe entender que no son enemigos de ellos.
Yo observaba un video de la esposa de Sujel Michelet y ella decía, yo recuerdo cuando nosotros nos casamos, yo le hacía la vida imposible a Sujel. Sujel me decía esto y yo le decía no. Y Sujel me decía, yo lo único que te pido es que cuando yo te diga algo te quedes quieta. Tan solo quédate quieta, contrólate un momento y acepta lo que te estoy diciendo. Y si no está bien, entonces con tranquilidad en el Señor, ven y dime. Tu esposo, tu pastor, tu predicador, tu hermano en la fe, no es tu enemigo. Él es tu amigo. Pero si se fijan, Pablo no tenía esposa. Pablo está mucho más abandonado que nosotros. Porque Pablo no tiene a alguien que lo consuele o que lo ayude. Sin embargo, esto no detiene a Pablo para seguir predicando la palabra de Dios. Ahora veremos, desde el versículo 5 en adelante, desde el versículo 4, 5 y 6, vamos a ver acá 4 actitudes del ministro. Son actitudes que Pablo tiene y son actitudes que nosotros también debemos tener. ¿Cuál es la primera actitud de Pablo? Proclamar el mensaje de Dios. La primera actitud de todo ministro es proclamar con claridad la palabra de nuestro Dios. Segunda actitud del ministro. Versículo 4 se halla también esta segunda actitud. Todos los días. Así que la primera actitud es proclamar con claridad la palabra de Dios en la sinagoga o en la iglesia local. La segunda actitud es todos los días. Esto habla acerca de constancia. No se trata de que Pablo este día sábado, se levantó con el pie derecho y fue a predicar en la sinagoga. Y que el sábado que viene se ha levantado con el pie izquierdo y no tiene ánimos de predicar. No. Todos los sábados Pablo iba a la sinagoga a predicar. Te pregunto, ¿todos los días agarras tu Biblia en la mañana y la lees? ¿Todos los días das gracias al Señor por eso? ¿Oras al Señor? ¿Haces esto todos los días? Pablo era un hombre de oración. ¿Cómo pretendes que Dios exprese, te revele y te muestre cuán dispuesto está a no abandonarte, sino a estar contigo, a ser fiel, si no abres su Biblia? Si tú abres tu Biblia en la mañana o durante el día, si solo la abres, no te jactes por eso, sino sé agradecido. ¿Sabes por qué? Porque tú haces eso, porque Dios te coloca eso en tu corazón. No hay nada más hermoso, más placentero para un predicador que llegar a una casa o escuchar o ver a una persona que solo tiene su Biblia abierta leyendo su Biblia. Ese predicador no hace falta que le des una taza de café, un plato de comida. Con tan solo tú abrir tu Biblia y estar leyendo tu Biblia, ese predicador va a estar impactado por eso, va a amar eso y tus hijos se van a involucrar con eso. La tercera actitud del ministro, versículo 4, también la hallamos allí. Persuadía a judíos y a griegos. Esto habla acerca de la disposición. Esto era un debate. Hacían preguntas y Pablo explicaba, daba respuesta. Se cree que lo que había allí en la sinagoga era también un debate. No solamente Pablo hablaba con claridad la palabra del Evangelio, sino que luego había como una sesión de preguntas y respuestas. Así que allí hay una explicación a las dudas que estas personas tienen. Dice, persuadía. Pablo trataba de conquistar a esas personas. Y dice, judíos y griegos. La cuarta y última actitud del ministro lo hallamos en el versículo 5. Entregado por entero a la predicación de la palabra. Así que la última actitud es entusiasmo. Pablo está entregado a la palabra de Dios. Repetimos, claridad para hablar la palabra. Segundo, constancia todos los días sábados. Tercero, disposición para explicar el mensaje. Y cuarto, entusiasmo para entregarse por completo. Si tú ves entre el versículo 5 y el versículo 4, hay algo que nosotros debemos comprender. Y es que él, en el versículo 4, dice que solamente iba los sábados. Pero en el versículo 5 dice, estaba entregado por completo a la palabra. ¿Qué fue lo que pasó allí? Para explicarles. Lo que sucedió allí es que Pablo ha recibido una ayuda económica, es decir, dinero, de la iglesia de Filipos, donde Silas estaba,
y también dinero de la iglesia de Tesalónica donde Timoteo estaba. Cuando tú comienzas a leer el versículo 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Yo me imagino a estos dos hombres diciéndole a la iglesia de Filipo y de Tesalónica, es momento que nosotros abandonemos esta región por breve tiempo porque tenemos que ir a donde está Pablo. Sigue Dios orquestando todo. Primero, Dios le da nuevos amigos, Priscila y Aquila. Segundo, Dios le suple de dinero, trabajo y hogar. Pero también nuestro gran Dios restaura amigos viejos. Así que nuestro gran Dios le da a Pablo nuevamente sus grandes aliados. Es decir, los dos mejores hombres, los dos mejores amigos de Pablo vuelven. Yo no sé si tú has visto Los Vengadores. Si tú ves una película de Iron Man solo, un tanto aburrido. Pero cuando ves Los Vengadores, tú dices, wow, aquí están todos los superhéroes. Capitán América, Hulk, Spider-Man. Y tú ves todos los superhéroes y tú dices, ¿quién podrá destruirlos a ellos? Se unieron los mejores amigos. Pero sin duda alguna Timoteo es mucho más que estos hombres. Silas y Pablo eran grandes amigos. Tres grandes hombres dispuestos a ayudar al avance del Evangelio. ¿Ves cómo la iglesia se involucra para ayudar? Así que Pablo, dice el versículo 5, que Pablo testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, los judíos en su sinagoga leían el Antiguo Testamento. Los judíos creían en el Mesías. Los judíos creían en el Cristo. ¿Qué es lo que Pablo hace? Pablo dice, ustedes están en lo correcto porque ustedes creen en el Mesías, pero yo lo que le estoy diciendo a ustedes es que este Jesús es el Cristo. Este Jesús es el Mesías. Eso era todo lo que Pablo quería decirle a ellos. Hermanos, Dios no solo provee salvación, Dios también provee hombres fieles. Oren y oremos por los hombres fieles de esta iglesia local. Yo les pido que oremos por los predicadores, por aquellos que anuncian el reino de Dios, pero también a este rey que pertenece a este reino. Él se entregó para salvar a aquello que le había ofendido. Él se entregó para salvarnos a nosotros. Sin embargo, aquellos que se oponen al Evangelio, versículo 6, estos son culpables de su propia condenación. El versículo 6 nos muestra acá cómo Pablo hace algo que los judíos estaban acostumbrados a hacer con los gentiles. Cuando ellos iban al mercado y volvían a sus casas, ellos se sacudían porque creían y veían a todas las demás personas como poca cosa. Pablo se sacude sus vestidos y dice, yo limpio, es decir, yo no soy culpable de lo que ustedes están haciendo. Ustedes son culpables de despreciar el señorío de Cristo y ustedes van a responder por eso. Y luego Pablo dice, y desde ahora me iré a los gentiles. Así que Pablo está retando, sin duda alguna, a toda la cúpula religiosa de Corinto. Pablo le está diciendo a todos los religiosos de Corinto, ustedes no son más que unos paganos. Y aquellos que ustedes dicen que son paganos, ahora ellos son mi campo de trabajo. Y a partir de ese momento Pablo se va de lleno a lo que es la predicación a los gentiles en la región de Corinto. 3 resoluciones que nos deja este primer pasaje. Primero, en medio de la oscuridad, recuerda que Dios es fiel. Cuando no tengas trabajo, amigos, hogar, dinero, recuerda, Dios es fiel. Cuando no tengas salud, cuando no tengas las cosas que tenías en el pasado, Dios es fiel. Recuérdalo. Segundo, no descuides el oficio al que fuiste llamado. Yo hablaba un poco esta semana con uno de los muchachos acá de la iglesia y le decía cuán importante es esto, cuán importante es cuando Dios te llama a la predicación. Tú no puedes abandonar este oficio, no lo puedes hacer. Esto es comparado a una persona que ama el campo, que vive del campo, que ama la tierra. Cuando una persona ama la tierra, ama el campo,
Esa persona jamás va a permitir que un muchacho, que otra persona venga a dañar el campo. Esa persona vive del campo porque ama el campo. Nosotros vivimos del Evangelio porque amamos el Evangelio. Nosotros nos sostiene el Evangelio porque Él nos ha hecho nacer. Nosotros no podemos dejar a Cristo. Se trata de una convicción que hay en el corazón de cada uno de los redimidos. Tercera y última resolución. Despreciemos la actitud de los enemigos de la cruz. Tú no puedes ser amigo de una persona que desprecia la cruz de Cristo. Tú no puedes ser amigo de una persona que desprecia el Evangelio de Cristo. No puedo. Pero hermanos, ¿qué de los pecadores? Los pecadores no desprecian a Cristo de manera consciente, sino de forma natural. Pero estas personas del versículo 6 son personas que han leído su Biblia, que han estado sumergidos en iglesias locales, pero que ellos se oponen al Dios de la Biblia. ¿Cómo yo voy a ser un amigo de estas personas? Desprecia la actitud de los enemigos de la cruz. Pasemos ahora, y ya de manera mucho más breve, desde el versículo 7 al versículo 11, dice Lucas: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Nuevamente el Dios soberano obrando a favor de Pablo. Tú te preguntarías, ¿pero dónde va a predicar Pablo ahora? Ya no es recibido en la sinagoga. Y el gran Dios le ha dado una casa al lado de la sinagoga. Pero lo interesante es que el director, el jefe de la sinagoga, se ha convertido. ¿Cómo crees que están los judíos? ¿Cómo crees que están todas las personas que están en la casa de al lado? Están reventando de rabia. ¿El por qué? Porque Pablo ha enloquecido al director de la sinagoga. Y este director ahora es cristiano y amigo de Pablo. Los amigos están creciendo y Pablo no se lo está imaginando. Pablo lo está viendo, es real. Sus amigos crecen. Hermanos, ver a un hombre como este convertido al cristianismo es un gran fruto. Pero Pablo sigue luchando. Pablo sigue desalentado. Pablo sigue sufriendo. Hermanos, yo no sé si solamente se trata acerca de un desaliento, un desánimo interno. Quizás también sea externo. Todo lo que Pablo sufrió en Macedonia, golpes, maltratos, el recorrido. Pablo está cansado. Pablo es un hombre y una persona como cualquiera de nosotros. Yo creo que está agotado Pablo. El Señor no solo le permitió el reencuentro de estas personas. Dios sigue añadiendo más personas. Así que Pablo tiene acá buenos amigos. Pablo tiene nuevos amigos, viejos amigos que son muy buenos. Y nosotros debemos tener esta clase de personas. En tu iglesia local tú necesitas aliarte con nuevos amigos y con viejos amigos, pero que sean buenos. Tú no puedes aliarte con malos amigos nuevos y malos amigos viejos. Tú necesitas crecer en el Señor. Y es por esto que quisiera hablar acerca de 4 razones por las que Pablo debía predicar en esta parte. Dios es tan fiel que Dios mismo le muestra a Pablo 4 razones por las que él debe predicar en Corintio. Versículo 9, encontramos una orden. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla. La primera razón, una orden. Dios ha declarado que Pablo debe hablar. Y hablar es Pablo debe predicar. Pablo, yo no sé si tienes ánimo o no, predica. A tiempo y fuera de tiempo, tú eres llamado a predicar.
Segunda razón por la que Pablo debe predicar, versículo 10. Yo estoy contigo. Un recordatorio. Recuerda, Pablo, que el Señor está contigo. Quien está hablando es el Señor, versículo 9. Así que el Señor dice, primera razón, habla. Segunda razón, yo estoy contigo. Tercera razón, una promesa. Versículo 10. Yo tengo mucho pueblo. Perdón, nadie te hará mal. Y la cuarta razón es el propósito. Yo tengo mucho pueblo. Así que Pablo debía predicar porque allí había mucho pueblo del Señor. Esa es la razón por la que Dios muestra su aprobación de Pablo en esta región de Corinto. Si usted se da cuenta en las palabras que el Señor dice, el Señor no le dice qué clase de pueblo es el que tiene en Corinto. El Señor solamente le dice a Pablo, yo tengo mucho pueblo en Corinto, así que yo me imagino un Pablo que ha venido de Macedonia a gusto por la actitud de todos estos hermanos, y cuando escucha la palabra del Señor que dice, yo tengo mucho pueblo en Corinto, Pablo dice, quizás estas personas sean como las de Berea. Vas a ver la clase de persona que el Señor le da a Pablo en Corinto, ¿para qué? Para que él espere en su gracia. Por eso la segunda carta de Corintios comienza, el Dios de toda consolación. Es decir, Dios le enseña a Pablo que Él es el único que consuela. El Señor en esta parte es llamado fiel. El Señor en esta parte es llamado verdadero. Fiel o fidelidad es igual a veraz. Y esto nos hace recordar a Apocalipsis. Aquel jinete que viene montado en el caballo blanco, Apocalipsis 19, llamado fiel y verdadero. Es decir, nuestro gran Dios es un Dios fiel que no abandona a su iglesia, es un Dios veraz, que lo que dice, eso va a hacer. Él es el Dios que habilita al hombre para conocer la realidad de las cosas. Nuestro gran Dios habilitó el corazón del pueblo de Corinto. Imagínate cuántas prostitutas que bajaban todas las noches se convirtieron. Es por esto que Pablo necesita diseñar un plan también para que estas mujeres ahora sean respetadas como unas cristianas. Y luego verán ustedes acerca del famoso velo que se usan en las iglesias. Las prostitutas en ese momento, ellas se rapaban su cabello y así eran conocidas de manera visible por los hombres. Y un hombre que veía a una mujer con su cabello todo rapado decía, esta mujer está accesible. Pero ¿qué sucede cuando una de estas mujeres está escuchando la palabra de Dios por medio de Pablo y se convierte? Lo que sucede es que ahora ella debe taparse. ¿Para qué? Para no ser confundida con una prostituta. Y es allí donde Pablo dice, utilicen el velo. Y es por esto que nosotros no creemos que las personas tienen que tener un trapo en sus cabezas hoy día. Porque el velo significa el cabello. Así que el velo natural de las mujeres hoy día es su cabello. Esas y muchas otras cosas veremos acá. La veracidad de Dios se conoce como su fidelidad. Y esta es la base de la confianza de su pueblo. Este es el fundamento de la esperanza de su pueblo. Dos resoluciones en esta segunda estructura. Recordemos que nuestro trabajo es ser fiel. Lo demás le va a corresponder a nuestro gran Dios. Así que la primera resolución es, la fidelidad de Dios trae libertad. El Dios fiel salva al hombre. El Dios fiel da libertad al pecador de la condenación eterna. Si tú no tienes libertad hoy, es porque Dios aún no te ha librado de la condenación eterna. La segunda resolución es, su fidelidad trae gozo. Dios te habla por su palabra y tu vida se goza. Dios comienza a salvar al perdido y tú te alegras. Nuestro gozo no está marcado por cosas terrenales, sino por cosas espirituales. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 17, nuestra última parte, que tiene que ver con la oposición en el ministerio. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo,
Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, todos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de hecho. Galión, el diputado de Nerón en Corinto, se conocía como un hombre justo, un hombre tanto bueno, un tanto flexible, y es por esto que los judíos tratan de tomar a Pablo para seducir y para manipular a Galión. Pero Galión no era como los judíos, Galión no era tonto. Y es por esto que Galión le deja las cosas muy claras a los judíos y no se mete en los asuntos religiosos. Para Galión la prioridad era la política y el orden en ese lugar, no la religión. Los enemigos de Cristo, en este pasaje nosotros observamos que van a tratar de silenciar a los mensajeros de Cristo. Ellos van a dividir la iglesia de Cristo. Eso es lo que van a hacer los enemigos de Cristo. Para los judíos, eliminar a Pablo era eliminar el cristianismo. Pablo es el único ser predominante en Corinto. Si mato a Pablo, el cristianismo se acaba en Corinto. Sin embargo, sus planes fueron frustrados. ¿Quién tomó a Galión para decir, yo no me meto en este asunto? Volvemos a observar a un Dios soberano, a un Dios fiel que muestra su apoyo a un hombre desalentado. Es decir, el Dios fiel da ánimo a Pablo. Aquí quiero mostrar 4 características de los enemigos de la cruz o de los opositores. Versículo 12, primera característica, buscan apoyo en otros. Los judíos estaban unidos, pero ellos necesitaban el apoyo de una persona superior a ellos. ¿Quién? Un diputado. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo actualmente? ¿Quieren aprobar el aborto? ¿Qué hacen? ¿Van a dónde? A la asamblea. En la asamblea se hacen leyes y se eliminan leyes. Así que si el nuevo mundo se apodera de la asamblea, ellos pueden legalizar el aborto. Los enemigos siempre buscarán apoyo, pero también los enemigos religiosos buscarán apoyo. Siempre lo harán. Hermanos, ¿esto puede suceder en una iglesia local? Sí, esto puede suceder en una iglesia local. ¿Puede suceder acá en esta iglesia? Sí, puede suceder. Las personas van a buscar aliados. Segunda característica, se unen para destruir. Versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. El versículo 12 dice, se levantaron de común acuerdo. Los judíos estaban separados entre fariseos y saduceos. Unos que creían en la resurrección y otros que no creían en la resurrección. Pero cuando se trata de dañar a alguien, nos unimos. Esto es muy parecido a la política venezolana. Están los del gobierno, el PSUV, y está la MU. Divididos. Mentira. Es una izquierda radical y una izquierda no radical. Esto no solo ocurre en la política, esto también ocurre en la religión. Tercera característica de los opositores. Versículo 12 y versículo 17. Buscan un culpable. Versículo 12. ¿Quién es el culpable? Pablo. Matemos a Pablo. Destruyamos a Pablo. Los enemigos de la cruz siempre necesitan un culpable. En el caso de Jesús y sus discípulos, ¿quién es el culpable? Jesús. Llevémoslos a un tribunal. Él es el culpable. Cuando vamos al versículo 17, como ya Pablo no ha sido enjuiciado por Galión, ahora buscan otro culpable. ¿Quién es el culpable? ¿Sóstenes? Y es interesante que cuando usted comience a leer esta semana en 1 Corintios capítulo 1, del 1 al 3, Pablo dice, y al hermano Sóstenes. Hermanos, es algo increíble que solo Dios hace. 2 presidentes de la sinagoga se han convertido.
Alguien decía esta semana, yo creo que esos judíos están vueltos locos y diciendo, mejor no colocamos a otro presidente porque se va a convertir también al cristianismo. Primero conseguimos a Crispo y luego conseguimos a Sóstenes. Última característica de los enemigos de la cruz. Versículo 13. Sus declaraciones son falsas. Los enemigos de la cruz siempre van a decir cosas que nosotros no hemos dicho. Versículo 13 dice, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Decía Pablo esto? ¿Pablo estaba hablando en contra del César? Pero esta gente está diciendo, los cristianos han dicho de que ellos están en contra del César. Y recuerda, Galión dice, si se trata de política yo entro, si no, no. ¿Y qué dicen ellos? Están en contra del César. Y Galión dice, mentirosos, manipuladores. Pablo no está en contra del César, Pablo está en contra de ustedes, así que eso no es problema mío. Hermanos y amigos, tengamos cuidados con los enemigos de la cruz. John MacArthur dijo lo siguiente, los desertores espirituales son parte integral de la historia del cristianismo, tanto pasada como presente. Fin de la cita. Los planes de Satanás contra Jesús fueron frustrados en su resurrección, pero fueron muy idénticos a los que le ocurre a Pablo. Lo único es que Pablo salió con vida, pero Jesús no salió con vida. Jesús fue tomado en un huerto. Jesús fue arrastrado hacia un tribunal. A Jesús le colocaron testigos falsos. A Jesús le colocaron declaraciones falsas que él no había dicho. A Jesús sufrió, su cuerpo fue desfigurado. Pablo no fue desfigurado en este momento, por lo menos Lucas no lo registra acá. Sin embargo, en Gálatas, Pablo dice de que él tiene en su cuerpo las marcas de Cristo. Así que Pablo también sufrió. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente fue acusado, sino también fue enjuiciado y fue declarado culpable siendo inocente. Él fue llevado a la cruz y allí fue exhibido como un maleante y fue destruido por la furia de los hombres porque nuestro gran Dios lo ha permitido. Así que hermanos, descansemos en la ayuda de Dios, el justo Dios, nuestro gran Salvador. Dos resoluciones para ya ir concluyendo este sermón de esta última estructura. La primera resolución es: recuerda que la iglesia es indestructible, porque Cristo es indestructible. Nadie va a poder destruir la iglesia de Cristo. Yo no estoy diciendo que esto que está acá sea la iglesia de Cristo, la iglesia visible. Esto es una iglesia visible. Yo me estoy refiriendo a la iglesia invisible. La iglesia invisible es indestructible. Este local puede ser destruido, esta iglesia puede desaparecer por completo, pero la verdadera iglesia, la iglesia invisible, es decir, todos aquellos hombres que han sido transformados por la gracia de Cristo, estos serán indestructibles. Segunda resolución, no olvides que los enemigos de la cruz jamás consolarán tu corazón. Ellos no son tus amigos. Si tú eres amigo de Cristo, los enemigos de la cruz son tu enemigo. El enemigo de Cristo es también tu enemigo. Para concluir, quizás en algunas ocasiones nosotros podamos tener una apatía hacia la obra de Cristo. Quizás en algunos momentos no tengas el deseo de asistir a la iglesia, de abrir tu Biblia, de orar. Eso nos pasa a cualquiera de nosotros. Aún así, jamás te vas a oponer de manera activa contra la obra de Cristo. Una persona puede estar desanimada y desalentada, pero ese creyente, aun cuando no parezca creyente porque no ora, él jamás va a atentar contra la obra de Cristo. Jamás lo hará. Sin embargo, aquellos que no conocen a Cristo, sin oponerse de manera abierta a la iglesia de Cristo, ellos son enemigos de Cristo. Si hay una persona acá que no ha sido reconciliada con Cristo, si hay una persona acá que no ha sido salva, te quiero decir que aunque tú no te opones de manera abierta a Cristo, tú eres un enemigo de Cristo. Todos los que estamos acá en un momento determinado éramos enemigos de Cristo. Por eso, todos necesitamos de Cristo.